Hoy damos gracias a todos y cada uno de ustedes por disponer su tiempo para Dios, y eso es muy importante que lo entendamos. Gracias por disponer su tiempo para Dios, para alabar y adorar a Dios, no solamente con cánticos, sino también a través de escuchar y meditar y poner por obra su palabra. En nuestras enseñanzas anteriores hemos dado inicio con la misma introducción, porque creo que esta realidad que describimos o que hemos estado describiendo de nuestra sociedad es una realidad que están viviendo millones de personas, y quizás o seguramente personas en este lugar, o personas que nos van a ver a través de los canales de televisión o nos van a escuchar a través de la radio. Y hemos estado afirmando que vivimos en una sociedad donde el estrés o la ansiosa inquietud se ha convertido en el estado emocional más frecuente. Y es que, decíamos, la mayoría de las personas que forman parte de la humanidad se encuentran sin paz, se encuentran sin gozo, se encuentran sin amor, sin esperanza, y lo que es peor, sin saber a dónde ir para encontrar una respuesta que satisfaga todas sus interrogantes con respecto a sus vidas, las de las personas que les rodean, y con respecto a las circunstancias que están viviendo cada día. Y decíamos también que los medios a los cuales estas personas están recurriendo para aliviar esa tensión emocional, ese estrés, como son el refugiarse en la ingesta de bebidas alcohólicas o del uso de drogas, o aún la psicoterapia pareciera no estarles funcionando. Decíamos que en este momento que vive la humanidad y en esta triste condición en que viven millones de personas, hemos visto cómo se levanta un hombre y, señalándose a sí mismo, se atreve a decir con convicción: yo soy todo lo que el mundo necesita. Yo soy la solución a los problemas de las personas. Yo soy el amigo bueno y fiel. Yo soy el salvador del mundo. Yo soy aquel en quien pueden encontrar todas las respuestas. Y este hombre es Jesucristo. Decíamos que hemos iniciado una serie de enseñanzas que hemos titulado Los 7 yo soy de Jesús. Y aunque en el Nuevo Testamento encontramos aproximadamente unas 39 veces en las cuales el Señor Jesús se refiere a sí mismo como yo soy, para llamar la atención de toda la humanidad hacia Él y de nosotros hacia Él, he escogido estos 7 yo soy porque son los que van acompañados de una metáfora y se encuentran en el Evangelio según San Juan. Decíamos que estos 7 yo soy son: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vida verdadera. Sin embargo, hemos estado diciendo que para efectos de esta serie de enseñanzas hemos decidido reordenar estos yo soy para aplicarlos a la vida espiritual de toda persona, ya sea no convertido o convertido. Sin embargo, para poder partir desde el momento de la falta de conversión hasta la edificación espiritual del creyente, hemos ordenado estos 7 yo soy como el camino, la verdad y la vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la vid verdadera, el pan de vida y la resurrección y la vida. Y en estas 2 enseñanzas anteriores hemos estado hablando acerca de Jesús, el camino, la verdad y la vida, y hoy que vamos a ver la tercera parte de esta enseñanza, continuaremos hablando acerca del Señor Jesús como el camino, la verdad y la vida, y nos vamos a centrar en el Señor Jesús como la vida. Y para ello quiero que por favor me acompañen al Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 6, en donde Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad, ¿y qué?
y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo leo nuevamente. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo no sé si usted ha escuchado acerca de la fuente de la eterna juventud y del elixir de la vida. Cualquiera de ustedes me diría: oiga, pastor, pero eso no existe. No, pues sí, ciertamente que no existe. No existe tal fuente de la eterna juventud y del elixir de la vida. Sin embargo, la fuente de la juventud, símbolo de la inmortalidad, es un legendario manantial que supuestamente cura y devuelve la salud y la fuerza a quien bebía de esas aguas o se baña en ellas. Yo quiero decirles que diversas versiones acerca de la fuente de la juventud y el manantial de vida han aparecido en la mitología clásica y la mitología medieval de muchas culturas. Se nos dice que la primera leyenda es la narrada por Heródoto y habla de una fuente subterránea que había en algún lugar de Etiopía. Los antiguos griegos creían que los etíopes y en general los habitantes de África Central eran muy longevos gracias a las bondades del agua de esta fuente de vida o de la fuente de la juventud. Otras narraciones fueron surgiendo a medida que la historia iba pasando y se incrementaron las leyendas, como son las leyendas conocidas como las novelas de Alejandro Magno o Alejandro el Grande, en donde se hablaba de una fuente de agua que prolongaba la vida y lo denominaban el agua de vida. Estas versiones de los escritos de Alejandro Magno fueron muy populares en España y esto hizo que algunos de aquellos hombres que vinieron a este continente, el continente americano, viajaran en parte, además de obtener riquezas, además de hacerse de bienes materiales, en busca de esa fuente de la eterna juventud. Y es que con la venida de los primeros conquistadores, se llevó a España la noticia de que ciertos nativos de la isla Vimy, que hoy se conoce como las Bermudas, hablaban de un lugar donde había una fuente de la juventud. Y es por ello que se cree que el explorador español Juan Ponce de León escuchó la historia de los nativos de Puerto Rico y en 1513 emprendió una expedición para buscar la fuente de la juventud sin éxito en lo que ahora se conoce como el estado de la Florida en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué las personas siempre han buscado esa fuente de la eterna juventud? Y aunque todos sabemos que no existe, de una u otra forma queremos preservar nuestra juventud. Hoy más que nunca se venden productos naturales, antioxidantes y otros más. ¿Para qué? Para poder prolongar la vida. Para poder prolongar la vida. ¿Por qué? Porque nadie quiere morir. Nadie quiere morir. Sin embargo, todas estas personas que desean prolongar su vida en esta tierra desconocen tristemente que aunque están vivos físicamente, están muertos espiritualmente. Y lo quiero repetir, porque quiero que esta realidad se quede grabada en nuestras mentes. Nadie quiere morir. Sin embargo, todas estas personas que desean vivir muchos, pero muchos años en esta tierra, desconocen que aunque estén vivos físicamente, están muertos espiritualmente. Desconocen que necesitan tener una nueva vida, una vida que es espiritual y es eterna. Es por eso que el Señor Jesús, conociendo esta necesidad que todos hemos tenido de una vida espiritual y eterna, por cuanto hemos estado muertos espiritualmente, es que
Él se levanta delante de nosotros y nos dice a todos y cada uno de nosotros: yo soy la vida. Yo soy la vida. ¿Y qué es la vida? El diccionario bíblico Nelson define la palabra vida como conjunto de propiedades características a los seres humanos, los animales y las plantas. En la Biblia, la palabra de Dios, encontramos 3 términos que se utilizan para describir la vida del ser humano, y estos son bios, estos son psique y estos son zoe. ¿Qué es la vida bios? La vida bios, en uno de sus sentidos, se emplea para describir la existencia del ser humano en esta tierra, o bien el periodo de duración de la vida en términos físicos en esta tierra, y comprende el periodo de tiempo entre el nacimiento y la muerte. Esta vida física o terrenal, esta vida natural o bios, se define como temporal o pasajera y limitada. ¿Qué es la vida psique? Se refiere al aliento de vida o el principio de la vida. Algunos le llaman la vida interior. Y la tercera palabra que se utiliza es la palabra zoe, que es la vida espiritual. Es una vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque es la vida de Dios y la vida de Cristo que es comunicada a los creyentes. Yo quiero decirles que no solo se refiere a la vida futura o a la vida eterna, sino también se refiere a una vida de la cual vienen a participar las personas a través de una íntima comunión con Dios. Y, por cierto, nuestras decisiones diarias impactan en esta vida, ya que el ser humano puede vivir en la carne, como se nos dice en la palabra de Dios, o en el espíritu. Ahora, la pregunta es: ¿cómo obtenemos esta vida física y espiritual? La física la obtenemos cuando ¿qué? Cuando nacemos, al momento de nacer de nuestras madres. Sin embargo, en la Biblia vemos como también las personas han tenido ese deseo de saber cómo obtener la vida espiritual. Esa vida espiritual que va más allá de la muerte. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, verso 17, ahí leemos acerca de un joven que también se describe como un joven rico o un joven principal de una sinagoga, un joven aparentemente muy espiritual que se acercó al Señor Jesús y le hizo una pregunta. Se acercó a la persona indicada y le hizo la pregunta correcta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Más bien se acercó a la persona indicada y le hizo la pregunta que todo mundo anda en su mente: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, este hombre pensaba que para tener vida espiritual tenemos que hacer algo. Sin embargo, esta vida espiritual no se obtiene por algo que nosotros hagamos, o no se obtiene a través de una cosa, sino más bien se obtiene a través de una persona. ¿Y quién es esta persona? Esta persona es Dios. Si Dios es la fuente de la vida física, porque es el creador, si Dios es la fuente de la vida interior o del aliento de vida, y si Dios es la fuente de esta vida espiritual y sobrenatural, porque es su misma vida, entonces ¿por qué el Señor Jesús dijo acerca de sí mismo: yo soy la vida? Bueno, primeramente porque Él es Dios. Porque Él es Dios, y como Dios, Él es la fuente de la vida física, la fuente de la vida interior y la fuente de la vida espiritual o eterna. Y es que el Señor Jesús, como Dios y creador de todas las cosas visibles e invisibles, Él es el dador de nuestra vida física y de nuestro aliento de vida. En el Evangelio es Juan 1. Yo se los leo. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio es el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso
3 y 4, pero vamos a leer desde el verso 1, por cuanto hemos estado viendo que Jesús es Dios. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Y luego dice el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo. Por el verbo. ¿Y quién es el verbo? Jesús. Más adelante nos dice ahí el apóstol Juan, aquí mismo en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, ¿quién se está refiriendo aquí? El apóstol Juan, a Jesús. ¿Quién es el que estaba con Dios y el verbo era Dios? Jesús. ¿Quién es el creador de todas las cosas? ¿Por quién todas las cosas fueron hechas? Por el verbo, que es Jesús. Dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice, en Él estaba la vida, en Jesús, en el verbo, el que creó todas las cosas, el que es Dios. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el libro de los Hechos, para los que les gusta anotar, en el capítulo 3, verso 15, el apóstol Pedro acusa a unos judíos que estaban reunidos ahí en el templo después de la sanidad de un hombre cojo, específicamente en el pórtico de Salomón, diciéndoles, y matasteis al autor de la vida. Y matasteis al autor de la vida. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? El apóstol está diciendo que Jesucristo es el origen de toda la vida que existe, tanto en las personas como en los animales y en las plantas. Jesús es el autor de la vida física. Él es el que da el hálito de vida o la vida interior a cada ser, sean personas, animales o plantas. Por razones de nuestra enseñanza nos vamos a estar refiriendo a la vida en el ser humano. Entonces vemos nosotros que Jesús como Dios es el autor de la vida, porque es el creador de todo. Es el autor de la vida física. Pero el Señor, como dijimos, no solamente es el autor de la vida bio o la vida física, esa vida natural o temporal, o de la vida psique, sino también de la vida zoe, conocida como esa vida espiritual o eterna. Y es que hay algo que quiero decirles, y quiero enfatizarlo una y otra vez, porque esto es algo que las personas quizás no han comprendido y se la están perdiendo cuando no se convierten a Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y es que muchas veces vemos el perdón de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo como la fuente de perdón, lo cual es cierto. Somos perdonados de todos nuestros pecados por la fe en el Señor Jesucristo y por lo que hizo al morir y resucitar por nosotros. También vemos que no solamente Jesús es la fuente del perdón, o Dios nos perdona a través de lo que Jesús hizo, de todos nuestros pecados, sino que también somos librados de la condenación eterna y de la culpa y del poder del pecado, lo cual es cierto. Sin embargo, estamos perdiendo de vista algo muy importante, y esto es que Dios no solo nos perdona por lo que Jesús es y lo que Jesús hizo, y nos libra de la condenación eterna, del infierno y del poder y del pecado y de la culpa del pecado, por lo que Jesús es y lo que Jesús hizo por nosotros, sino que también Jesús viene a darnos vida. Viene a darnos vida, una vida diferente a la vida física. Una vida que es divina, pues es la misma vida de Jesucristo en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y esto se lo demuestro con el siguiente ejemplo, muy triste ejemplo, por cierto, pero verdad. Yo no sé si usted conoce a personas que
profesan ser cristianos, que dicen ser cristianos, porque alguna vez en su vida, en algún lugar, repitieron una oración de aceptar a Cristo como su Salvador personal, y a partir de entonces les hicieron creer a estas personas que eran cristianos o cristianas, que eran hijos o hijas de Dios. Pero cuando usted ve sus vidas, es más, si usted les conoce de cerca, cuando usted ve y medita y analiza en sus vidas, se va a dar cuenta que hay dos cosas en sus vidas comunes a todos ellos. Una, que siguen viviendo una vida de práctica de pecado, porque no tienen poder para vencer el pecado, el poder que Dios da por medio de su Espíritu Santo, que siguen siendo los señores y los amos de sus vidas, quienes gobiernan sus vidas, pero también que no tienen vida. Esa gente no tiene vida. Esa gente está llena de angustias, está llena de tristeza, está llena de depresión. Por un lado dicen que están en victoria, pero otros lados usted los ve viviendo una vida de derrota. ¿Por qué razón? Porque no tienen vida. ¿Por qué? Porque están vivos físicamente, pero están muertos espiritualmente. ¿Y por qué no tienen vida si son cristianos? ¿Por qué no tienen vida si son hijos de Dios? ¿Por qué no tienen vida espiritual? No tienen la vida de Dios en ellos, no tienen la vida de Cristo en ellos. Esa vida que, por cierto, se obtiene en el mismo momento en que una persona se convierte a Dios a través de un verdadero arrepentimiento y una fe en el Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Pero ¿por qué estas personas no tienen vida? Y usted lo ve, no tienen vida. Porque no se han convertido a Dios nunca. No se han convertido a Dios nunca. Yo quiero decirles que esta vida espiritual, esta vida sobrenatural, esta vida que es eterna y que es divina, porque es la vida de Dios, de Cristo en la persona, es una vida que es abundante. Fue el Señor Jesús quien dijo: yo he venido para que tengan vida. ¿Y para que la tengan cómo? En abundancia. O sea, volviendo al triste ejemplo de estas personas que dicen ser cristianas, pero no tienen vida. Usted ve cómo esas personas no reflejan vida, no reflejan gozo, no reflejan paz. Viven en una continua angustia, en una continua inquietud, en una continua irritabilidad, enojo. Si Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia, ¿por qué no tienen vida? Volvemos al mismo punto, porque los han engañado. Les han hecho creer que son cristianos, hijos de Dios e hijas de Dios, que el Espíritu Santo mora en ellos, pero no tienen vida. ¿Cómo es posible? Es mentira. Cuando Jesús viene, Él viene a salvar y viene a dar vida espiritual en abundancia. ¿Y por qué es en abundancia? Porque no solamente el Señor suple nuestras necesidades materiales, sino que también podemos, a través de esa vida que Él nos da, disfrutar de su gozo, disfrutar de su paz, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de la tormenta. Y lo que es más importante, óigalo bien, lo que es más importante, podemos relacionarnos con Él como nuestro amigo bueno, como nuestro amigo fiel, y disfrutar de su amor, disfrutar de su misericordia, disfrutar de su guianza o su dirección, disfrutar de sus cuidados, disfrutar de su protección y aún disfrutar de su perdón si es que hubiésemos caído. En la Biblia leemos acerca del Señor Jesús como la fuente de vida espiritual o eterna a través de lo que el Señor Jesús mismo nos dice. Ya lo leímos en Juan 14:6. Él dice claramente: yo soy la vida. Yo soy la vida, es decir, no hay vida fuera de mí. Yo soy el creador de la vida física, pero también soy el dador de la vida espiritual. Pero también ya lo leímos o ya lo dijimos en Juan 10:10, para los que les gusta anotar, Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero además de ello, el apóstol Pablo escribe al respecto en su epístola a los Colosenses, capítulo 2, verso 13, lo siguiente:
Y a vosotros, dice el apóstol Pablo a los colosenses, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, dice que os dio vida juntamente con ¿quién? Con Él. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados. Cuando Dios perdona nuestros pecados, nos da vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo que solamente por nuestra unión con Cristo, a través de la conversión, es que los que están muertos en sus pecados pueden recibir vida eterna. Pero no solo Jesús nos dice esto, no solo el apóstol Pablo nos dice esto, sino que también el apóstol Juan nos lo dice. Allá en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, verso 11 y 12, leemos: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado ¿qué? Vida eterna. Gloria a Dios. A ver, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Gracias Dios, nos has dado vida eterna, siendo pecadores, que no merecíamos más que la condenación eterna. ¿Y qué más nos dice? ¿Y esta vida está en quién? Esta vida está en su Hijo, punto. Y no solo eso, mira lo que dice aquí Dios a través del apóstol Juan: el que tiene al Hijo, ¿tiene qué? Tiene la vida. El que tiene al Hijo morando en su interior, en la persona del Espíritu Santo, producto de la conversión y de una relación personal íntima con Jesús, tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero mira lo que dice: el que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué dice aquí? No tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Mire, puede ser miembro de una organización religiosa, pero si no tiene al Hijo de Dios, ¿qué dice aquí? No tiene la vida. La persona aún puede estar engañada creyendo que es cristiano, que es cristiana, pero si no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La persona puede ser aún líder en una de estas denominaciones o bien organizaciones religiosas, pero si no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Aún puede tener mucho conocimiento en cuanto a teología, pues, pero si no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No nos engañemos. El mismo apóstol Juan nos dice allí en primera de Juan 5:20, lo voy a leer para ustedes. Dice: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso es que Jesucristo puede decir: yo soy la vida. ¿Por qué? Porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna, la fuente de la vida. No solo el autor de la vida física como creador y Dios que es, sino que es la fuente de la vida espiritual o la vida eterna. Esa vida divina que Dios da ¿a quién? A sus hijos, a los cristianos, a los creyentes o a los que han nacido de nuevo, como le quieras llamar. El Señor Jesús también pudo decir acerca de sí mismo: yo soy la vida, no solo porque es Dios, como ya vimos, sino porque con su muerte en la cruz, Él nos dio vida. Ya lo dijimos. Las personas están centradas en que Jesús a través de su muerte nos da el perdón. O Jesús a través de su muerte, ¿verdad? O Dios a través de la muerte de Jesús nos hace sus hijos. Pero no estamos viendo cómo Dios a través de Jesús, de su muerte, no solo nos perdona, no solo nos hace sus hijos, sino también nos da su vida, vida en abundancia. El Señor Jesús, Él puede decir, Él pudo decir y Él puede decir hoy: yo soy la vida, porque Él con su muerte en la cruz, Él nos dio y sigue dando vida eterna. Él dio su vida para que nosotros pudiésemos tener vida eterna junto a Él y el Padre a través de su muerte redentora. ¿Cuántas bendiciones obtenemos a través de lo que Jesús es y lo que Jesús hizo al morir y resucitar por nosotros? ¿Sí o no? Bendiciones que muchos están perdiendo. ¿Por qué? Porque no le quieren recibir como su Señor y Salvador. Sí le quieren recibir como su Salvador, claro, muchos lo hacen,
pero no quieren recibirlo como el Señor de sus vidas. No quieren sujetarse al señorío de Cristo. Paréntesis, yo le invito a que usted, entendiendo todas las bendiciones que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo, como son perdón, adopción, porque nos adopta, nos hace sus hijos, y vida nueva, vida eterna, usted decida convertirse a Dios, arrepintiéndose de corazón y confiando en Jesús como su único y suficiente Salvador, sujetándose a su señorío, sujetándose a su señorío. Ahora, si a través de lo que Jesús es y lo que hizo al morir por nosotros en nuestro lugar, en la cruz del Calvario, y al resucitar para darnos perdón, para que pudiésemos ser adoptados como hijos de Dios y para darnos vida espiritual y en abundancia, yo pregunto, ¿por qué el Señor Jesús dio su vida? ¿Por qué el Señor Jesús resucitó por nosotros? Si todo lo que hemos sido es ser pecadores, rebeldes, ingratos, que hemos ofendido a Dios. A ver, ¿quién me quiere ayudar? ¿Quién me quiere decir por qué el Señor Jesús entonces dejó el cielo, dejó la gloria y siendo Dios, verdadero Dios, se hizo verdadero hombre para morir por nosotros y resucitar con gloria y poder para nuestra justificación? ¿Por qué lo hizo? Por amor. Exactamente, por su gran amor y misericordia. Por su gran amor y misericordia. El apóstol Juan, a quien llaman el discípulo amado, el que en aquel momento allá de la última cena se recostaba en el hombro de Jesús, muchos años después de que Jesús murió y resucitó, muchos años después de ministerio, ya siendo anciano, este hombre pudo escribir en una de sus cartas, primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor. En esto hemos conocido el amor. ¿En qué? Dice, en que Él puso su vida por nosotros. Quizás Juan aquí está diciendo, cuando Él nos dijo que iba a morir, no lo entendíamos. Cuando lo vimos que lo apresaron, menos lo entendimos y salimos corriendo. Y cuando lo vimos clavado en una cruz, no lo entendimos tampoco. Pero después, el Espíritu, quizás diría Juan, nos reveló el porqué de todo esto. Quizás el Espíritu Santo trajo a la memoria de este hombre y de todos los discípulos aquellas palabras de Jesús que les había dicho: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y muchísimos años después, siendo Juan quizás de 90 y tantos años, él escribe: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Nadie lo obligó, está diciendo Juan. Nadie lo obligó. Él puso su vida de manera voluntaria, por amor a nosotros. Él puso su vida. Y cómo quisiera yo que hoy todos aquí pudiéramos llevarnos esta verdad en nuestras mentes y nuestro corazón. Esta verdad que estuvo en la mente de este anciano apóstol y en el corazón de este anciano apóstol, aún hasta el momento de escribir, inspirado por Dios, esta primera epístola, donde nos dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y de la misma manera todos aquí podamos decir: en esto he conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Alguien escribió al respecto: nuestro Señor Jesús nos dio ejemplo de el amor llevado al extremo. ¿Cuándo? Cuando puso su vida por nosotros. Él nos muestra el amor en su más alta expresión. Y dice el escritor: en cierto sentido el amor es invisible, pero podemos ver la manifestación del amor. En la cruz del Calvario vemos el amor que es
verdaderamente amor. En la cruz del Calvario vemos el amor que es verdaderamente amor. Ahora bien, esta vida eterna, esta vida espiritual, no es algo que se pueda comprar, no es algo que se pueda obtener haciendo algo o dejando de hacer algo por Dios o para Dios, como pensaba aquel joven rico, que por cierto era muy tenido por espiritual, cuando dijo: maestro bueno, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Por qué razón? Porque esta vida espiritual o eterna es un regalo, óigalo bien, es un regalo de Dios, es un regalo de Cristo al ser humano. El apóstol Pablo, un hombre que experimentó en su vida la gracia de Dios, el regalo de Dios, de el perdón inmerecido de todos sus pecados, siendo quien fue. En su carta a los romanos, allá en el capítulo 6, verso 23, en la parte final del verso, él escribe inspirado por Dios: mas la dádiva de Dios es que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oiga las palabras de Pablo. Oiga las palabras de un hombre que, habiendo sido perseguidor de la iglesia, perseguidor de los cristianos, un hombre que aún decía o afirmaba: yo creía que tenía que hacer muchas cosas en contra del nombre de Cristo. Este hombre dice, después de experimentar esa gracia de Dios, ese amor de Dios manifestado en la cruz del Calvario, al morir por él, sabiendo que no lo merecía, decía: mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios es que es vida eterna. ¿En quién? En una persona, solo una nada más, solo una, dice Pablo, no busquen más. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por increíble que parezca, la vida eterna es un regalo que Dios da, fíjese bien a quién, a personas que han estado pecando en contra de Él, de manera egoísta, de manera consciente y voluntaria. La vida eterna es un regalo que Dios ofrece y Dios da a todas aquellas personas que, por haber sido enemigos de Dios a causa de su pecado cometido una y otra vez contra Dios y su prójimo y su rebeldía, personas que no se merecían esa gracia, a esas personas Dios les da ese regalo. Pero además de la vida eterna ser un regalo que viene de parte de Dios, un regalo que no merecemos, es un regalo, pero además de un regalo es una promesa. Es una promesa dada por Dios ¿a quién? A todas aquellas personas que han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador y le han hecho el Señor de sus vidas y permanecen fieles a la verdad y en comunión íntima con Dios y Jesucristo. Entonces, esta vida eterna, esta vida espiritual es un regalo y también una promesa dada por Dios a todas aquellas personas, decíamos, que primeramente han creído en Jesucristo. Habiéndose arrepentido, han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador y le han hecho el Señor de sus vidas y permanecen fieles a la verdad y en comunión íntima con Dios y con Jesucristo. En su primera carta, el apóstol Juan dice en el capítulo 2, verso 25, y esta es la promesa que Dios nos hizo. Dice, y esta es la promesa que Dios nos hizo. ¿Cuál? La vida eterna. La vida eterna. Ahora, quizás usted se pregunte por qué los seres humanos necesitamos que Jesucristo nos dé vida. En primer lugar, porque aunque estamos vivos físicamente, ya lo hemos dicho, estamos como muertos espiritualmente. ¿Por qué estamos muertos espiritualmente? Porque por causa de nuestros pecados estamos separados de un Dios que es santo, santo y santo.
Por eso necesitamos que Jesucristo nos dé vida espiritual, su propia vida. Pero también, ya lo he dicho antes y no me cansaré de repetirlo, la paga del pecado es ¿qué? Es muerte espiritual, volvemos a lo mismo, es separación con Dios. Pero también, ¿por qué necesitamos que Jesucristo, estando viviendo vidas de práctica de pecado, por qué necesitamos que nos dé vida? Porque Dios nos dice a través del apóstol Pablo que estando en esa vida de pecado, mire, esto no es cualquier cosa. Estar viviendo esa vida de práctica de pecado no es cualquier cosa. No solo le va a llevar a la condenación eterna, sino que también esto hace que la persona viva lejos de Dios. Y no solo viva lejos de Dios, óigalo bien, viva aborreciendo a Dios y las cosas espirituales y santas. Hay personas que en este momento dicen, no, yo no aborrezco a Dios, ¿cómo se le ocurre? Oiga, yo amo a Dios, espérenme. ¿Usted ama a Dios con todo su corazón, su alma, su mente y sus fuerzas? Bueno, tal vez así no, pero yo lo amo. No, espérenme. Si usted no está amando a Dios como Él quiere que usted le ame y como Él se merece que usted y yo le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, no estamos amando a Dios, punto. Estamos amando otra cosa o otra persona más que a Dios, punto. Y si no estamos amando a Dios porque estamos amando a otra persona o a otra cosa más que a Dios, entonces tenemos que concluir, duela a quien le duela, le guste a quien le guste, o no le guste a quien no le guste, que están aborreciendo a Dios. Están aborreciendo a Dios. Y por cuanto están lejos de Dios y por cuanto están aborreciendo a Dios y las cosas espirituales y santas, por ello Dios no está en sus vidas. Y si Dios no está en sus vidas, la vida que Dios imparte por medio de Jesucristo tampoco está en sus vidas. Por eso necesitamos que Dios nos dé vida, viviendo en nuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo escribió a los cristianos de la ciudad de Éfeso en el capítulo 4, versos 17 y 18, ¿cuál era o qué es lo que está pasando en la vida de las personas que no tienen a Dios? Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan como en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué dice aquí? Ajenos de la vida de Dios. O sea, ¿qué le dice el apóstol Pablo a estos cristianos? Miren, yo quiero que ustedes, que son cristianos, no anden como los otros gentiles que no son cristianos, que no se han convertido a Dios, que andan como en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, pero sobre todo, ajenos ¿de qué? De la vida de Dios. Amados, no solo viviendo en nuestros delitos y pecados, estamos muertos espiritualmente, separados de Dios, sino que estamos aquí, también se nos dice, ajenos a la vida de Dios, lejos de Dios y aborreciendo a Dios y las cosas espirituales y santas. Eso quiere decir ajenos a la vida de Dios. Si tu condición espiritual no es estar convertido, mira, créemelo, esto es grave. No solo estás muerto espiritualmente, separado de Dios, sino que estás ajeno de la vida de Dios, lejos de Dios, y estás aborreciendo a Dios y las cosas espirituales y santas. Ahora, ¿cómo podemos recibir esta vida espiritual, esta vida divina y eterna, que es un regalo de Dios? ¿Cómo la podemos recibir? En primer lugar, oyendo lo que Jesús tiene que decirnos con respecto a nosotros, a nuestra condición espiritual y a las buenas nuevas de salvación. Primero, oyendo lo que el Señor Jesús tiene que decirnos con respecto a nuestra condición espiritual y a las buenas nuevas de salvación. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, verso 24, leemos
de cierto os digo, fíjese bien cómo comienza el Señor Jesús hablando. De cierto os digo, el que ¿qué? El que oye mi palabra, fíjese lo primero que dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué? Vida eterna. Y no solo eso, dice, y no vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuál es el primer requisito? Dice, ¿el que qué? El que oye mi palabra y cree al que me envió. En los versos anteriores a este, verso 24, hemos estado leyendo, o usted puede leer cómo el Señor Jesús tenía poder para dar vida. Y en este verso, el 24, el Señor inicia hablando, llamando la atención de todos por la importancia que tenía lo que iba a decir al decirles, de cierto os digo. Y luego les dice, el que oye mi palabra. Primeramente el que oye mi palabra. Ahora, yo quiero decir con esto que es muy necesario, es de vital importancia que las personas realmente estén escuchando la palabra de Dios, que estén escuchando la palabra de Jesús tal como ha sido revelada en la Biblia. ¿Para qué? Para que puedan pasar de muerte a vida. Y no estén escuchando fábulas o cuentos o revelaciones personales que aseguran tener muchos falsos maestros hoy en día. Cuidado con lo que oye. Mirad bien cómo oís, dijo Jesús. Mirad bien cómo oís y lo que oís también. Entonces, si lo primero que tenemos que hacer es escuchar, oír la palabra de Jesús. Cuidado con lo que usted está recibiendo como alimento espiritual. Cuidado con lo que usted está recibiendo como palabra de Dios, porque puede ser que no sea palabra de Dios, puede ser que no sea palabra de Jesucristo, rema del cielo, sino palabra inventada por hombres, fábulas, cuentos. Sin embargo, aun si las personas están escuchando la verdad, yo quiero decirles que es necesario no solo escuchar las palabras de Jesucristo, sino es necesario ver cómo las escuchan. Deben de ser escuchadas con atención primeramente. Deben de ser escuchadas con atención. Deben de ser escuchadas con interés, con el debido respeto y sobre todo con expectativa, es decir, esperando que Dios te hable a ti. No que le hable a la persona que trajiste, no que le hable a la persona que le vas a regalar esta enseñanza, no, que te hable a ti en lo personal. Pero también no solo deben ser escuchadas con atención, con interés, con el debido respeto y esperando que Dios hable a tu vida, sino que debe de ser creída esta palabra y ser puesta por obra. Porque si escuchas la palabra con todo esto que te he dicho y dices, no, sí, yo creo esto, pero no la pones por obra, de nada sirve. No estás oyendo la palabra de Jesús. No, si yo la oigo. Si no la oyes como debes oírla y la pones por obra, no estás haciendo nada. Como dicen, por aquí te entró y por aquí te salió. Punto. Ahora, ¿por qué debemos escuchar las palabras del Señor Jesús? Porque el Señor Jesús dice en primera instancia, en primer lugar, el que oye mis palabras. ¿Por qué? Porque solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿No fue eso lo que dijo el apóstol Pedro a Jesús? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sí o no? Pero también Jesús nos dice que debemos, además de oír su palabra, creer a quien lo envió, creer a Dios el Padre. ¿Y qué debemos creerle al Padre? Ojo, no está diciendo aquí que debemos creer en Dios, sino que debemos creerle a Dios. ¿Y creerle qué a Dios? Que Él envió a Jesucristo a este mundo lleno de maldad, lleno de pecado. ¿Para qué? Para que pecadores muertos espiritualmente, separados de Dios, que aborrecen a Dios y las cosas santas, porque están ajenos de la vida de Dios, pudiesen tener de manera gratuita
como un regalo inmerecido, vida espiritual por medio del Señor Jesucristo. Pero no solamente debemos oír su palabra y creer al que le envió, sino que en segundo lugar debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados. En el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 18, leemos: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios ¿qué? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para vida. De manera que también a los gentiles ha dado Dios ¿qué? Arrepentimiento para vida eterna. Volviendo al triste ejemplo que vimos hace un buen rato de por qué las personas o cómo las personas pasan al frente o en su asiento o en cualquier lugar, hacen la oración o repiten la oración de aceptar a Cristo como su Salvador y supuestamente ya son hijos de Dios, pero no tienen vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues está faltando este elemento. ¿Cuál elemento? El arrepentimiento. ¿El arrepentimiento para qué? Para vida. Son personas que se les plantearon 4 verdades. Dios es santo, usted es pecador, usted va al infierno, Cristo murió por usted. ¿Quiere irse al cielo? Sí. Acepte a Cristo. Ok, está bien. Dios es santo, usted es pecador, usted va al infierno, Dios mandó a su Hijo amado a morir por usted. 4 verdades, sí son 4 verdades, pero el problema es lo que viene después. Ok, repita esta oración de aceptar a Cristo y usted ya se va a ir al cielo. Oiga, ¿y no dio Dios arrepentimiento para vida? Entonces, ¿por qué estas personas no se han arrepentido? Porque los llevaron por un atajo. Los llevaron por un atajo. La persona tiene que oír la palabra de Dios y creer al que le envió, pero también tiene que arrepentirse. Es más, Dios manda a todos los hombres en todo lugar ¿a qué? A que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto Él va a juzgar a esas personas un día por medio de Jesucristo. Y como Dios no quiere que estas personas perezcan, Dios les manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Para qué? Para vida. Y aquí debemos entender por arrepentimiento un cambio de manera de mente que te lleva a un cambio de manera de conducta. Un cambio de mente que te lleva a un cambio de manera de vida, de lo malo a lo bueno. Así de sencillo. Arrepentimiento, metanoia, un cambio, metanoeo, un cambio de manera de pensar que te lleva a un cambio de manera de actuar, a un cambio de manera de vivir. Alguien escribió: todo arrepentimiento sincero es para vida. Pues los que se arrepienten al morir al pecado viven desde entonces para Dios. Y solo entonces comienzan a vivir realmente y a vivir para siempre. Así que donde quiera que se propone Dios dar vida, donde quiera que se propone Dios dar vida, da también arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no salva, es un paso previo, por así decirte. Prepara tu corazón, ¿para qué? Para que ejerzas fe en el Señor Jesucristo. Porque en tercer lugar, debemos creer en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Si no hacemos esto, entonces la salvación sería por obras, pero no es por obras para que nadie se gloríe. Es por fe en el Señor Jesucristo. Por eso, además de oír su palabra con todo lo que dijimos y ponerla por obra, debemos de arrepentirnos y debemos de creer en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. El Señor Jesucristo mismo nos dice allá en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí mismo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, verso 47, el Señor Jesús nos dice nuevamente con respecto a la fe que debemos tener en Él para tener vida eterna: de cierto os digo. Y nuevamente Él vuelve a poner ese énfasis en lo que va a decir como algo muy importante cuando dice: de cierto os digo. Dice: el que cree en mí tiene vida eterna. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna.
Y cuando habla de vida eterna, no está hablando de un evento a futuro, aunque la vida eterna es una vida que va más allá de la muerte, es una vida, sin fin, sino que es un evento en el presente, desde el momento en que la persona se convierte a Dios, creyendo o confiando en la persona de Jesucristo y lo que Él hizo al morir y resucitar. Juan el Bautista nos dice también allá en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 36, lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene ¿qué? Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué dice aquí? No verá la vida, sino que la ira de Dios está ¿qué? Sobre él. Cuidado. Qué preciosa promesa. El que cree en el Hijo tiene ¿qué? Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí vemos cómo Dios ha dado a Cristo el poder de dar vida eterna a todos los que creen. Y cuando leemos estos versos de la palabra de Dios, yo creo que deberíamos de estar conscientes de quién es el que está hablando. ¿Quién está hablando? Jesús, porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero también Dios está hablando a través de Juan el Bautista, inspirado por Dios. ¿Y qué nos está diciendo Dios? ¿Qué nos está diciendo Dios? Él está haciendo, óigalo bien, Dios está haciendo una promesa que no puede ser quebrantada. Dios está haciendo una promesa que nunca, óigalo bien, nunca podrá ser quebrantada. Él dice de manera clara y concreta que todo aquel que cree en su Hijo tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús es la fuente de la vida. Y yo creo que aceptar esa promesa de Dios es sencillamente creer en aquello que nunca puede ser falso. A ver, ¿cuántas veces le creemos al doctor cuando vamos a consulta, verdad? Y él nos dice, mire, lo que usted tiene es esto, hay que operarlo inmediatamente. Uno dice, ¿qué? Oiga, pues no estaba listo, ¿no? Pues alístese, porque en 8 horas que cumple el ayuno hay que operarlo. Así de sencillo. No es que voy a ir a hablar con mi esposo, que voy a ir a consultar con mis hijos. Mire, esto es grave. Esto es urgente. Hable con su esposo, hable con sus hijos, pero por favor, hay que operarla ya. O sea, ¿cuántas veces no le creemos a un doctor que nos dice eso? Y luego en 6, 8 horas estamos ahí sobre la plancha del quirófano, ahí sobre la cama del quirófano, siendo intervenidos quirúrgicamente por ese doctor, que quizás es la primera vez que vemos. No sabíamos nada de él, no sabemos quién es su padre, quién es su madre, no sabemos quién es su familia, no sabemos ni dónde estudió, ni cuántos años tiene de estar ejerciendo la medicina. Y a veces nos resistimos a creer en esta preciosa promesa de Dios, de que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Una promesa que no solo es hecha por Dios, sino que nunca será quebrantada y no puede ser falsa. Amén. Ahora, usted puede preguntarse, ¿cómo podemos saber si hemos pasado de muerte a vida? En Juan 5:24 leíamos, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no verá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo podemos saber si hemos pasado de muerte a vida? Pues por las evidencias que encontramos en la Biblia. La primera evidencia es la siguiente: la persona ha sido un oidor de la palabra, con atención, con interés, con respeto, pero no solo un oidor de la palabra, sino que ha sido una persona que ha rogado, ha suplicado a Dios: Señor, hoy voy a escuchar tu palabra, háblame a mí, Señor. Pero también ha creído en lo que Jesús ha dicho con respecto al evangelio o las buenas nuevas de salvación, y lo ha obedecido. Si Jesús dijo arrepentíos y creed, esta persona ha creído que es necesario arrepentirse y creer, y lo ha hecho. Eso quiere decir oír la palabra y creerla y ponerla por obra.
Si Jesús ha dicho, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La persona lo escucha con atención y dice, caray, esto no lo sabía. Ay, Señor, me estás hablando a mí. Yo pensé que solamente con decir que creía en Dios lleva para el cielo, pero no. Ya me doy cuenta que además de eso hay que obedecer esa palabra. Amén. En segundo lugar, otra evidencia más bien, o una segunda evidencia es que la vida eterna en una persona se manifiesta por el conocimiento que esa persona tiene de Dios y de Jesucristo. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, el Señor Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, esto significa que por conocer que Dios es quien es y por conocer que Jesús es quien es, ¿ya soy salvo? No. Esto significa que por tener una serie de conocimientos guardados en mi mente acerca de la persona de Dios y de Jesucristo y de la salvación, ¿ya soy salvo? No. Este conocimiento consiste ciertamente en saber y entender cada vez más acerca de la persona de Dios y del Señor Jesucristo. Entender y saber más acerca de los atributos de Dios y de Cristo que es Dios y de su carácter. Pero este conocimiento o este saber o entender acerca de Dios y de Cristo nos lleva a ¿qué? A amarle. Ojo. Nos lleva a amarle, pero además a darle el valor y la importancia que ambas personas divinas deben de tener en nuestras vidas. Ahora, ¿de dónde viene este conocimiento? Este conocimiento no viene simplemente por el conocimiento que se obtiene por una mera actividad intelectual, sino que es una revelación del Espíritu Santo. Es una revelación del Espíritu Santo, ¿por qué? Por haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador primeramente. Y luego es el conocimiento que viene dado por medio del Espíritu Santo a lo largo de una relación personal con Dios, con Cristo, a través de vivir una vida de adoración. Una vida de adoración como orando. Una vida de adoración como leyendo, meditando, estudiando la palabra de Dios. Una vida de adoración como sirviendo a Dios. Todo esto, la oración, la lectura, la meditación, el estudio de la palabra y el servicio a Dios, todo esto nos lleva ¿a qué? A que el Espíritu Santo nos revele a un mayor conocimiento, nos revele un mayor conocimiento de Dios y de su Cristo, de su Hijo amado, de Jesús. Pero también viviendo una vida no solo de adoración, sino de obediencia. Ojo, una vida de obediencia por amor y gratitud. Una tercera evidencia es un entrañable amor hacia los hermanos en Cristo. El apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 3, verso 14, nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Fíjate, se puede saber, hay evidencias, hay un testimonio del Espíritu Santo también, quiero decirlo. Además de las evidencias bíblicas que estamos viendo, es un testimonio del Espíritu Santo que Él da a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces tenemos el testimonio del Espíritu Santo que da a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, más las evidencias. Y la tercera evidencia es que nosotros podemos saber que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece ¿en qué? En muerte, punto. Convertirse en cristiano equivale a resucitar de muerte a vida, pero también a pasar del odio, del egoísmo, del resentimiento o rencor o amargura, ¿a qué? Al amor ágape. La falta de amor indica solamente una cosa en una persona: que esta persona está muerta espiritualmente.
Alguien que no ame a un verdadero hijo de Dios puede decir que es cristiano, pretender ser cristiano, pero la Escritura nos dice que esa persona permanece en muerte. En otras palabras, siempre estuvo espiritualmente muerto y así lo sigue estando. No es cristiano. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra, ¿por qué? Por el amor. La fe que salva y nos hace pasar de muerte a vida, demuestra que es una fe auténtica, una fe verdadera, mediante ¿qué? Mediante las obras que lleva a cabo por amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Y en cuanto a nuestro prójimo, primeramente ¿a quién? A los hermanos de la fe. La cuarta evidencia, además del testimonio del Espíritu Santo, es buenas obras. En la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 2, versos 6 y 7, leemos lo siguiente. Dice, el cual, hablando de Dios, el día del juicio, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice, ¿qué? Dice aquí, vida eterna, ¿a quién? A los que perseverando ¿en qué? En bien hacer. Dice, vida eterna a los que perseverando ¿en qué? En bien hacer, buscan la gloria del cielo, la honra a Dios y la vida eterna en Cristo Jesús. Aquí no estamos diciendo que la salvación es por obras, pero una persona que ha sido salva por la fe en Cristo Jesús definitivamente va a tener buenas obras. Va a llevar a cabo buenas obras. Además del amor a Dios y el amor a su prójimo, primeramente a los hermanos de la fe, va a tener buenas obras para con todos. Amén. Alguien escribió, primero hemos de entender que las buenas obras no comienzan sino hasta que uno ha nacido verdaderamente de nuevo. Cuando la gente preguntó a Jesús, ¿qué debo hacer para poner en práctica las obras de Dios? Él contestó, esta es la obra de Dios, que creáis primeramente en el que Él ha enviado. De modo que la primera buena obra que todos pueden y deben de hacer es creer en el Señor Jesucristo para ser salvos y después una vida consagrada a Dios, de amor a Dios y al prójimo, llena de buenas obras. Amén. Y finalizo diciendo que Jesús no solamente, como ya vimos aquí, es el autor de la vida, cuando Él afirma, yo soy la vida, sino que también para todos aquellos que quieren vivir esta vida espiritual, esta vida de Cristo, esta vida que Cristo ofrece a través de la fe en Él, habiendo oído su palabra y habiéndose arrepentido, yo quiero decirles que no tengan ningún temor de cómo van a poder vivir esta vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo no solo es la fuente de vida, sino que es la fuente de poder para poder vivir esta vida. Es la fuente de poder para poder vivir esta vida, pero también es la verdad. Es la verdad que nos indica cómo vivir esta vida. Por eso es que en Él estamos completos. Él es la vida. Él es la fuente de poder para poder vivir esta vida, pero también Él es la verdad que nos dice cómo vivir esta vida cada día, como esposos, como esposas, como padres, como madres, como hijos, como lo que tú quieras, en cualquier papel que te toque jugar en esta sociedad. Sin embargo, termino con esto. A pesar de que el Señor Jesús es la vida y la fuente de poder para vivir esta vida y la verdad que nos indica cómo vivir esta vida, millones de personas no quieren venir a Él. ¿Para qué? Para recibirle como su Señor y Salvador y así tener vida. Oiga, fue el mismo Señor Jesús, y yo creo que con muchísimo dolor en su corazón, yo creo que el Señor Jesús en ese momento tenía mucho dolor en su corazón cuando expresó a un grupo de judíos allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos 39 y 40, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero miren lo que dice a continuación a este grupo de personas que escudriñaban las Escrituras. ¿Qué dice aquí? Y no queréis venir a mí
para que tengáis vida. Oiga, cuánto dolor no había en aquel, no habrá habido en aquel que dejó el cielo, que dejó la gloria, que se hizo un hombre, verdadero hombre siendo verdadero Dios, para morir de la manera en que él murió, cuando dijo: y no queréis venir a mí, ¿para qué? Para que tengáis vida. Cuánto dolor. Cuánto dolor, dejé el cielo, dejé la gloria, me hice un ser humano como ellos, para morir como ellos, y vaya qué muerte la que voy a morir. Y sin embargo, no quieren venir a mí, no quieren creer en mí como su único y suficiente Salvador, y no quieren someterse a mi señorío. ¿Para qué? Para tener vida. La verdadera razón, escribió William MacDonald, de por qué la gente no recibe al Salvador, no es porque no puedan comprender el Evangelio, ni que encuentren imposible creer en Jesús. Porque no hay nada en el Señor Jesús que haga que sea imposible confiar en Él. La verdadera razón reside en la propia voluntad del hombre, del ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre ama sus pecados más que el Salvador. Porque el hombre ama sus pecados más que el Salvador y no quieren abandonar sus malos caminos. Y ahora sí finalizo esta enseñanza acerca de Jesucristo como la vida, preguntándole: ¿es usted de las personas que aún no se ha arrepentido de todos sus pecados cometidos contra Dios y su prójimo, y no ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, rindiéndose a Él como el Señor de su vida? Si usted es uno de ellos o una de ellos o una de ellas, yo quiero decirle que usted está rechazando de manera consciente y voluntaria al único que puede darle vida espiritual y vida eterna. Si usted cree en Jesucristo y se convierte a Dios. Amén. Y yo le invito a que, si usted no ha hecho esto, decida en su corazón hoy. Decida en su corazón hoy arrepentirse de todos sus pecados y creer en el Señor Jesús como su Salvador, rindiéndose a Él como el Señor de su vida, para que sea salvo, para que sea salvo, para que sus pecados sean perdonados, para que sea salvo de la condenación eterna en el infierno, y también sea salvo de la culpa del pecado y del poder del pecado, pero también, como decíamos, para que pueda tener esa vida espiritual y eterna que solo Cristo le pueda dar, y usted pueda vivir eternamente con Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Pero esa decisión es suya. Esa decisión solo usted la puede tomar si no la ha tomado. Y yo espero que esa decisión no sea algo que tome usted por temor o por interés, sino que lo haga por amor. Por amor a aquel que le amó primero, y por amor a aquel que dejó la gloria y se hizo hombre para morir por usted y resucitar por usted, y de esta manera ser el camino para usted, la verdad para usted y la vida para usted. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, queremos pedirte que seas el camino, la verdad y la vida de aquellos que aún no se han convertido a ti, Señor. Que entiendan, Señor, que entiendan que su estado espiritual es de gravedad, Señor, si no lo han hecho. Y una vez, Señor, que ellos ya conocen y entienden que tú eres el camino, la verdad y la vida, te busquen a ti, se entreguen a ti, te reciban como su único y suficiente Salvador y se sometan a tu señorío, Señor, para que puedan experimentar esta vida en abundancia que tú quieres darles. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.